Muy buenos días, familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar esta deliciosa torta de zanahoria casera que queda exquisita. Está dedicada muy especialmente a mi cuñada Diana Pérez, la cual le encanta compartir este tipo de torta y cafés con sus amigas. Así que bueno, esta es para ella, para que lo intente en casa, y también para todos ustedes que no se han despegado ni un segundo de Achiote. Estoy seguro que les va a encantar. Entonces empecemos. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar dos zanahorias bien grandes o aproximadamente 250 gramos. Luego lo vamos a rallar. Yo estoy usando rallador, chicos, porque no tengo procesador y tampoco tengo una muy buena licuadora. Si usted tiene alguna de estas dos, pues puede hacerlo en el procesador de alimentos o sencillamente en una muy buena licuadora. Luego de haber rallado toda la zanahoria, la vamos a reservar y vamos a continuar con el siguiente ingrediente. Ahora vamos a cortar o a trocear nueces. Yo estoy usando nueces diferentes, almendras, marañón, de todas las que ustedes puedan conseguir, y las van a triturar, a cortar muy bien con el cuchillo. Pueden usar alrededor de 30 o 50 gramos, todo depende de lo que les guste. Ahora voy a usar leche y le voy a poner una cucharadita muy pequeñita, como se pueden dar cuenta, de vinagre. Esto es para simular una buttermilk o suero de leche, pero esta es la manera casera de hacerlo. Ahora vamos a empezar en un recipiente súper grande a partir y a vaciar todos los huevos. Vamos a usar 4 huevos en total y estos huevos son tamaños medianos. Luego voy a empezar a batirlo un poco con mi batidor de globo. Y voy a tratar de reventar un poco esa estructura que tiene el huevo antes de agregar la panela, piloncillo o azúcar mascabado o mascabo, como se le conozca, y la vamos a agregar. Es muy importante que sea esta en lugar de azúcar. Si no tienes, pues usa azúcar, no pasa nada. Luego vamos a agregar aceite. Puedes usar aceite de coco, que te queda espectacular, o aceite de canola o girasol, pero no aceite de oliva, por favor. Una vez haya mezclado esto, vamos a continuar trabajando con los ingredientes secos. Entonces voy a agregar 2 cucharadas de polvo de hornear. Luego voy a agregar una cucharadita de bicarbonato. Y luego 2 cucharadas de canela. Sí, así como lo oyen, es mucha canela, pero es importantísimo en esta receta. Luego vamos a agregar nuez moscada, aproximadamente una cucharadita o un poquitico. Si ustedes tienen clavos molidos, agréguenle también un poquito, que les da un sabor espectacular. Y una pizca de sal. Acá no lo escribí, pero necesitamos. Luego lo que hacemos es mezclarlo muy bien, muy bien. Y ahora vamos a llevar todos estos ingredientes secos y lo vamos a cernir en la mezcla que ya habíamos hecho inicialmente. Entonces, con mucho cuidado voy a vaciar todos estos ingredientes sólidos en la mezcla. Y ahora, con ayuda de una espátula, vamos a empezar a mezclarlos hasta formar una sola pasta con estos dos ingredientes, tanto los sólidos como los líquidos. Ahora, en este momento, lo que voy a hacer, después de haber mezclado, es agregar la leche, que habíamos puesto un poquito de vinagre, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a mezclarlos muy bien hasta que todos estos ingredientes se hayan integrado completamente. Y así es como queda esta mezcla. Luego voy a agregarle un poco de vainilla, aproximadamente una cucharada grande, y voy a seguir mezclando. Luego de mezclar voy a agregar las nueces troceadas y las vamos a mezclar un poco. Y luego vamos a agregar el ingrediente estrella de esta torta, toda la zanahoria rallada. Recuerden que yo usé 2 muy grandes, aproximadamente 250 gramos, en su caso pueden ser 3 medianas. Y lo vamos a mezclar muy bien, de manera que toda la mezcla esté con la zanahoria.
así queda el resultado final. Luego lo que hago es ponerle aceite o mantequilla al molde que voy a usar. Yo estoy usando este. Y luego vamos a vaciar toda la mezcla, cuidando de hacerlo en la misma proporción para que no queden unos lados más gordos que otros. Una vez haya vaciado toda esta mezcla, lo que voy a hacer es con la ayuda de la espátula distribuirlo muy bien. Y luego lo que puedes hacer es moverlo un poco con tus manos y luego darle pequeños golpes con la superficie que estés trabajando. Y una vez tengamos lista esta mezcla, la vamos a llevar de 45 a 50 minutos por 180 grados. Es importante que el horno esté precalentado. Ahora, mientras está la torta, lo que vamos a hacer es cortar con este cortapapas. Vamos a sacar unas pequeñas láminas de zanahoria que luego las vamos a usar para hacer una decoración así súper fácil y bien rica. Miren, y ya está la torta de zanahoria lista. El color es perfecto, así les tiene que quedar. Yo usé alrededor de 50 minutos. Y miren, este es el resultado final. Pero vamos a llevarlo a otro nivel. Vamos a ponerle una decoración muy fácil. Así que en un colador vamos a poner una cucharada o dos de azúcar pulverizada y la vamos a cernir sobre todo el bizcocho o sobre toda la torta hasta lograr coparla toda. Luego lo que vamos a hacer es con las láminas de zanahoria, como se pueden dar cuenta, no puedo solamente dejarlas una sobre la otra, sino que me toca hacer un pequeño nudo para evitar que se desarme. Entonces, una vez tenga cada nudo, la vamos a empezar a poner en el centro de la torta o del bizcocho o del budín o como ustedes le conozcan. Voy a hacer exactamente lo mismo con todas las láminas que corté y la vamos a poner en todo el centro. Y este es el resultado de esta torta espectacular. Me encantaría invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita en la opción de todos para que no te pierdas ningún video y por favor que me regales like si esta receta te ha gustado. En realidad es muy rica, te invito para que la prepares en casa y para que invites a todas tus amigas a comer de esta torta. Al final siempre tenemos todos los ingredientes con todas las cantidades, así que anótalos y ve a comprarlos. Y síguenos también en todas nuestras redes sociales, somos muy activos en Instagram y en Facebook. Les envío un beso grandototote y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!